y la Agencia de Movilidad y Seguridad Vial, y ya terminé. Bueno, muchas gracias. Me voy a permitir una excepción respecto al mecanismo de debate, como sé que tenés que retirarte quizás antes de que termine la mesa. Si hay una o dos preguntas muy específicas sobre el tema Rosario, creo que es oportuno que se hagan ahora. O callen para siempre, como dicen. Ahí hay una pregunta al final. Bien, nosotros entendemos que todos los servicios públicos tienen la obligación de dar toda la información porque es la gestión de un servicio público. Por lo tanto, en los pliegos de licitación se puso como obligatorio el GPS en los coches y su envío de la información espejada en forma online al Centro de Monitoreo de la Movilidad. Con respecto a los taxis, yo te cuento el final, digamos que tenemos el 100% de los taxis. Por supuesto que es un proceso de construcción de años en el cual, en primer lugar, el consenso político, nunca el consenso de los taxistas, pero bueno, con la convicción que es un servicio público y que también debemos brindarle toda la información, fuimos muy firmes y comenzamos a caucionar las chapas en el momento que se cumplían los vencimientos y los taxis no tenían el GPS. Pero solo todo así, discúlpame. Los semáforos también por pliego, obligatoriedad de brindar la información y poder tenerla en forma online. No hay nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la no resistencia nunca, resistencia y siempre, pero bueno, creo que cuando lo implementamos conocíamos la experiencia de todas las ciudades que lo implementaron y esto se repite en cada una de los mismos y trabajamos con la Asociación Empresaria de Rosario, que es el organismo que los nuclea, y una obligatoriedad en la ordenanza de implementación que cada 3 meses monitoreamos y enviamos los indicadores al Consejo Municipal. Entre ellos, la declaración jurada de los ingresos por venta de los comercios, en lo cual en todas las evaluaciones verificamos que los ingresos por venta se mantenían igual o superior en los comercios de estos carriles al resto de la ciudad. Y esto, bueno, estos datos concretos nos permitieron poder seguir sosteniendo la medida. Pero la resistencia de los comercios, en nuestra experiencia, existe siempre. En realidad es como una resistencia al cambio, yo diría, que cada vez que queremos cambiar algo se genera una resistencia. Lo importante es la convicción de primero saber que esta resistencia va a existir y segundo la convicción para poder sostener las medidas y para ello creo que lo más importante es el trabajo y el consenso porque era una sola voz que quizás se quejaba con el apoyo, como decíamos, de 40 organizaciones que tenían que ver con los actores claves que vivían en la ciudad, que viven sobre esas calles. No hay nada. La última pregunta, ahí al fondo. No, allá tiene el mismo valor. Lo que tenemos es que un 20% de lo recaudado para el estacionamiento medido va a un fondo que subsidia el transporte público de pasajeros y lo que establecimos, bueno, las zonas se dividen en 3 zonas, el estacionamiento medido, las tarifas son diferentes por las zonas que tienen que ver con la demanda y la rotación, para lo cual, bueno, el trabajo previo fue censar y hacer todos los censos de estacionamiento y la definición de la rotación.
Y ¿qué otra cosa me preguntaste? Y lo que sí incluimos en el pliego, la libertad del municipio de poder cambiar estas cuadras y de incluso mermar hasta un 20% la cantidad de cuadras originales del pliego. Por eso todas estas calles donde prohibimos estacionamiento, implementamos carriles exclusivos, eran calles donde regía el estacionamiento medido, pero bueno, los pudimos liberar sin necesidad de darle nada a cambio a la empresa. Bueno, muy bien, muchas gracias, Mónica. No, de nada, yo 1000 disculpas, pero la verdad que tengo que estar en la ciudad. Muy bien, la siguiente exposición a cargo de Juan Ramón Guidura, el arquitecto Juan Ramón Guidura, que es arquitecto de la Universidad UCI de Encarnación, Paraguay, especializado en planificación estratégica participativa en la misma universidad en 2001 y especializado en desarrollo sustentable, población, territorio y medio ambiente en la UNI CEPAL. Es profesor titular de Teoría de la Arquitectura 1 y 2 en la UCI Encarnación y también profesor titular de Planificación y Gestión de Ciudades en Posadas en el Instituto Gastón Dáchari desde 2013. Es panelista y conferencista en CIMES, Ciudades Intermedias, Red de la Unión Internacional de Arquitectos y Ciudad y Territorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros congresos con proyectos de investigación como el de Ciudades Intermedias y Urbanización Mundial, el convenio con la Unión Internacional de Arquitectos. Y se ha desempeñado como coordinador del equipo de trabajo del Plan Estratégico Garupá, entre otras tareas de gestión. Juan Ramón va a hablarnos sobre el sistema integrado de transporte y recuperación del borde costero en la ciudad de Posadas. Bueno, buenas tardes. Un placer estar en Santa Fe y muy agradecido por la invitación. En principio, bueno, no es la UNAM de México, es la UNAM de Misiones, Universidad Nacional de Misiones. Sobre el tema que les quiero hablar, tiene que ver con una transformación que por ahí en algunos casos la conocen o es desconocida, que ha pasado en Posadas, en lo que es Argentina y Paraguay. Y la realidad es que en un proceso de 30 años los bordes costeros pasaron por un proceso de abandono y de distanciamiento porque se venían las obras de transformación. Que de pronto, del 2003, 2004 para acá, con las dificultades energéticas de la Argentina, se aceleró ese proceso para culminar las obras. Y por otro lado, hasta ese momento, todo lo que fue la movilidad de las personas y la afectación de la gente ha sido una gran maquinaria jurídica y de juicios, pero las obras ejecutivas no llegaban, hasta esta última decisión. En este proceso hay un involucrado hoy, o sea, la costa tuvo una retracción que se puede ver un poco en fotos. Estas son las retracciones de la costa. En algunos casos llega a los 1.400 metros, en otros a los 300, según las conformaciones de la barranca. Y hoy hay conformado en esto, son casi 600.000 habitantes, 620.000 habitantes. 360 de Posadas, 60.000 de Garupá, 35.000 de Candelaria y otros 140, 150.000 del área del Paraguay. En toda esta circunstancia de cambio, el río sube casi 7 metros, con lo cual tuvo que hacerse un trabajo muy fuerte de ingeniería y un trabajo fuerte de bordes costeros. Pero a su vez, todos estos municipios han pasado por problemas de autoridad territorial, o sea, la mayoría de los municipios o alcaldes no tenían la autoridad sobre su territorio, ya que la autoridad la definía un ente superior, binacional, y lo otro hacía la provincia. Entonces, todos los planes en estos últimos 30 años que llevaban a la posibilidad de tener un criterio o inclusive un control del tipo de obra que se realizaban, muchas de estas obras no tenían discusión pública. Entonces, en todo este proceso se ha generado como una necesidad y una urgencia. Del 2008 para acá se ha dado un gran avance. Todos reclamaban militancia técnica local, como para cambiar algunas de las cuestiones a partir de la conformación del nuevo borde.
Y así empezaron, en el 2008, Posadas Garupá a trabajar con planes estratégicos, con planes de ordenamiento y con crecimientos de equipos técnicos locales y con ayudas de consultoras, y se fue avanzando en un proceso. En el mes de agosto de este año, el 15 de agosto, se firmó un acuerdo metropolitano muy interesante que involucra a estos 7 municipios, digamos, de Paraguay y la Argentina, sobre 5 puntos clave. Los 5 puntos clave están dados por el turismo. Primer punto, cada uno hoy, a través de la transformación del área, tiene áreas de playa. La idea es no entrar a una competencia, sino a una complementariedad. Los otros puntos hablan de la agenda con respecto al medio ambiente, a la infraestructura, al transporte, básicamente referido al medio ambiente, el sistema de cloaca, cualquier definición de una planta afecta a los intereses, a los siguientes intereses. Bueno, este es más o menos el escenario. En función de eso aparecieron una serie de vías de borde y acueducto. Imagínense la ciudad de Encarnación, tiene 11 puentes para sobrevivir en sus dos cuencas grandes. Y Posadas tiene más o menos 5 o 6 puentes también entre el área metropolitana que cambia su fisonomía. Esto es más o menos lo que se puede ver de Posadas, del área central de Posadas. Este cuadro mayor, comprendido por 14 por 13 cuadras, el puente internacional, Encarnación, y estas son las transformaciones de borde. Esta es una de las playas principales. Dentro de esto aparece el sistema de transporte, pero no aparece como una decisión política de importancia. Es como esta de un Estado elefante, lento, y un empresario epiléptico, digamos, con mucha decisión, pero también con valor. O sea, con buenas ideas, pero a veces el mismo Estado no lo comprende, ¿no? Entonces, en todo este proceso se empieza a generar un plan que tiene que ver con el transporte, pero que a su vez se desarrollaba plan estratégico donde aparecía el transporte como uno de los, movilidad y transporte y articulación, como uno de los puntos clave. Y a partir de ahí, en realidad el plan llegaba como una imposición del empresariado a través de la provincia, y como la provincia tenía, y veníamos acostumbrados a esta situación de imposición territorial y falta de autoridad, pasaban todas estas discusiones, ¿no? Sobre el plan, en realidad, yo voy a hablar sobre el plan y algunas cuestiones que han pasado en determinadas discusiones. A diferencia del caso de Rosario, está el dinero del BID del Banco Mundial para la ejecución de una de las vías principales. El plan empieza a funcionar y ha sido uno de los primeros planes del país en cuanto al uso del BRT, y está funcionando de manera parcial. Pero en realidad hay otro problema que surge de la situación del modelo de desarrollo de la ciudad, de una ciudad que pasó por estas instancias, que en los 90 generó estas islas, que en realidad esas islas las hizo lente de vivienda. O sea, si vos dispersás la ciudad, no hay sistema eficiente de transporte, porque si no es una periferia dormitorio de transferencia. Y en realidad, por lo general, el que gana ahí es el transportista y no la comunidad. En función de eso, se toma una decisión de contener la ciudad, de completar los vacíos, de articular las vías de comunicación que hoy no permiten la comunicación, y por otro lado singularizar el borde. Eso es con respecto a Posadas, pero esta dispersión afecta a todo el área metropolitana. Curiosamente, el alcalde dice que la tendencia poblacional de Misiones, que fue altísima, en Posadas es regresiva, o sea, se mantuvo casi a valores menores. La diferencia es que hubo una invasión de más de 60.000 habitantes en las áreas metropolitanas, y que inclusive con menores condiciones de infraestructura y de equipamiento, y van a ver las dificultades con el transporte. A partir de eso se empieza a caracterizar el borde, que era lo primero, hacia el año 2011. Entonces cada segmento empezó a tener una definición de cuáles eran las actividades definidas, las mejores para el lugar,
las históricas, las pensadas en la actualidad, y cuál era la morfología y la altura de cada uno de esos lugares. Como todas las ciudades, nosotros teníamos un código de 40 años de vigencia, copiado de las ciudades principales del país, sin una impronta local, sin una definición de realidades propias, ¿no? A partir de eso se hizo fuerte la articulación del equipo local y un muy buen trabajo del IGC de Rosario, y se empezó a discutir esta situación. También esto lleva a otra situación, que es la especulación del suelo. El suelo se multiplicó por 10 y más al aparecer la infraestructura, que la hace el Estado, que no la hace el particular. Desde esa expectativa de renovación aparecieron otras normas como para regular, que las mencionaré. Y esto va pasando en la otra ciudad, que es Garupá, que también empieza a tener su plan estratégico y su redefinición, de que en realidad no quería ser el patio trasero del área de la ciudad principal, sino ser el portal de ingreso, ya que ahí se daban las autovías para ese portal de ingreso. Igualmente las autovías no fueron pensadas para la comunidad, en realidad fueron pensadas para la gran ciudad, y después se empezó a discutir y a modificar esa relación. Esto es parte del desarrollo también de idea de los indicadores urbanos para el área de Garupá, y acá se empieza a ver cómo se empieza a cambiar a través de la autovía. Esto es Posada, lo que aparece en blanco. Este es el área metropolitana. Esto es un gran embalse que queda en la confluencia de 4 arroyos, el más importante del sur y uno con las mejores condiciones paisajísticas. Y estas son autopistas que hoy parten el territorio en 7. Este territorio que es Garupá. Que a su vez, entre esta situación del transporte y de la especulación, estas son obras públicas, o sea, en 10 años 40.000 personas fueron incorporadas por la vivienda pública sobre suelo rural, en un territorio casi sin ley, ¿no? Que ahora, ante las nuevas autopistas, aumenta tremendamente el valor y empieza con la inversión privada también, que está haciendo su movilidad. Pero en la realidad también el territorio está fragmentado por estas autopistas, por las cuestiones de las pendientes, por las cuestiones de la construcción, y tenemos 3 kilómetros sin conexión. Había un solo punto de conexión y bueno, entre esas discusiones se empezó a generar puntos de contacto intermedio, donde el municipio es el último en tomar la decisión. La decisión la toma el ente nacional, por eso hablaba de un problema de jurisdicción. A partir de eso, la curiosidad que el sistema de transporte es metropolitano, veremos enseguida, pero alguien para ir desde este territorio a este territorio tiene que ir a la estación de transferencia que está en Posada y volver con un mayor costo. Tampoco tiene la posibilidad hoy de hacer transversalmente, digamos, la conexión territorial, que es el plan que hoy propone el municipio, la transversalización para poder conectar el territorio. Esto es parte de ese perilago, con grandes áreas de reservas y playas. Esta es la estación ferroviaria, una rica historia, que también debería ser conectada. Entonces, es cierto que es difícil lograr una intervención del transporte que sea integral, pero sí se debe articular cómo cada uno colabora en esa totalidad. Lo interesante es que lo que sí quedó como muy bueno es que todo ese borde tiene una franja de transporte nueva, donde está incluido el ferrocarril, donde está incluido la conexión vial y autopista, que permite un gran desarrollo de un eje sur, norte-sur, en función de eso al área metropolitana. Aunque el ente vivienda se empeñe que el eje es oeste e intente colocar otros 60.000 habitantes en la otra vía donde no existen, en el otro área donde no existen comunicación. Esto es lo que mostraba de cómo se debe conectar el territorio a través de los cruces logrados que no estaban previstos en la autopista y en el otro sentido, y empezar a articular las tramas y los vacíos, que a su vez tienen que asegurar el transporte. Estas son las vías, estos son los territorios.
hay una riqueza histórica muy interesante relacionada a lo fabril y al ferrocarril y a la disponibilidad de un área turística singular con una gran reserva, que es toda esta área. Pero así como ocurre en esta ciudad, ocurre en Candelaria, ocurre en las ciudades del frente. Entonces, ¿cómo armar un conjunto donde cada uno pueda tener su impronta? Y desde esta perspectiva, los paraguayos están usando bastante mejor la costa porque han transformado Encarnación hoy por hoy a la ciudad top del turismo del Paraguay, quizás por otras condiciones de costo, en la costa más en planicie, y quizás porque un Estado aún más ausente hace que los empresarios tengan otros criterios de movilidad. Y esto es el sistema de transporte, que está clasificado en unidades, que conceptualmente maneja como área metropolitana esto, que es el departamento capital, la ciudad de Candelaria, cerca de 30.000 habitantes, Garupá con 60.000 y Posadas con 360.000. Pero acá también sobre esto ocurre todo el tráfico provincial e internacional y de la conexión con el sur de Brasil e Itapúa, todo el área del Paraguay. Esto empieza en el 2008 con esta terminal de transferencia. Esa terminal de transferencia articula a través de los alimentadores, que son de pequeña escala, todas estas áreas, y de acá lleva al área central el biarticulado. Esa área central, a su vez, se ha trabajado en una serie de mejoramientos de las vías para poder permitir ese funcionamiento. ¿Cuál es la dificultad? Que el 2008 para acá están pensados 6 estaciones de transferencia, de las cuales se construyó una y se inició la segunda, que no se ha culminado. Entonces lo que ocurre es que gran parte de personas que tienen que usar el sistema están fuera, no están digamos, contenidos en esa totalidad. Y alguien para usar, o sea, acá no hay interbarrial en estas áreas, porque hasta en el concepto empresarial está pensado como ciudad dormitorio y no como una ciudad a la cual nosotros queremos desarrollar desde otro eje, de adentro hacia afuera y con una cierta identidad. Dentro de esa perspectiva, también hay un eje que es este-oeste. Y este eje este-oeste también está pensado hoy en cuanto a las vías de BRT. El BRT hoy está funcionando desde esta terminal hacia acá. Y acá, esta que es la avenida histórica comercial, con una serie de conflictos. Pero a su vez se han cambiado las circulaciones de manos únicas de estas otras dos, con lo cual ha mejorado la velocidad al casco histórico, pero con cierta dificultad de penetración a este lugar. Sobre esto, que es el casco histórico, se desarrollan los BRT, y dentro del criterio del plan urbano, lo que se recomienda es que fuera de eso, y solamente sobre las 4 avenidas, se puedan desarrollar los edificios de estacionamiento. La norma previó de que toda esa área histórica genera un polígono de 6 plantas que respete el patrimonio, que a su vez pasa el transporte público. Como prioridad están las peatonales, que también se han desarrollado en este periodo, pero no permita generar en ese centro edificios de estacionamiento o estacionamientos bajo suelo o desarrollos bajo plaza, aunque los empresarios siempre tienen algunas ideas de esa fantástica y están dando vuelta y aparecen cada vez que hay un cambio de gestión, ¿no? Bueno, este es más o menos el modelo. Nosotros tenemos muchas críticas al sistema en cuanto a que las imágenes, desde el Colegio de Arquitectos, las imágenes fueron implementadas por las mismas consultoras brasileras, de un revival de la historia jesuítica, con lo cual la primera que desarrollas inclusive se hace en un pozo. Pensamos que no era lo mejor para estos emprendimientos que tenían que mostrar innovación y actualización. A partir de eso, el plan urbano propone las otras conectividades transversales y todo eso que fue el crecimiento sur no tiene vías perfectas de conectividad.
todas las vías son irregulares porque fueron fragmentadas. Ahí aparece un concurso nacional sobre el mobiliario y señalética del transporte metropolitano del Gran Posadas, en conjunto con esta situación, o sea, ante el reclamo de la falta de diseño de los edificios que contenían las terminales, aparece esta posibilidad. Estos son algunos de los resultados del concurso, de los cuales algunas de las paradas se empezaron a construir. La idea era la generación también de la señalética que pueda favorecer a la comunicación. La mayor dificultad que tiene el uso del sistema es el transporte. Y también la mayor dificultad es vencer un poco la hipocresía. Nosotros hemos discutido en muchas mesas de trabajo y en realidad es como que se discute el transporte, pero está relegado el transporte. Es como para la periferia o es para los sectores de menor poder adquisitivo, y en realidad el cambio y la transformación la tenemos que hacer personalmente, y en radios de 2 kilómetros, me parece, al área central se debe lograr la combinación saludable de caminar, ¿no? Entonces se habían armado como diferentes categorías o módulos de refugios según la situación, las que son más regionales o urbanas, o las metropolitanas, o las suburbanas y las rurales. A partir de eso viene una discusión